Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí, es mi primera vez en Ecuador, me he llevado una grata sorpresa. Agradezco muchísimo a los organizadores, sobre todo a Javier Sánchez Galicia, la invitación para estar en este evento. No he podido estar en todas las ponencias, pero ha resultado muy interesante las que he escuchado, aunque tengo que decir que me siento un poco fuera de lugar. Entiendo que aquí estamos un público sobre todo interesado en la consultoría política, en el quehacer práctico de la política en el sentido de recomendaciones, estrategias, diseño de campañas, etcétera, etcétera. Y yo francamente pues no es un campo en el que me mueva, y no solamente no es un campo en el que me mueva, sino es un campo que critico mucho y que cuestiono mucho. Entonces, pues creo que sí haré una suerte de contrapunto. A veces es necesario también oxigenar el debate, si no uno queda ensimismado y convencido a pie juntillas de lo que hace, y lo que hace a veces pues también tiene sus bemoles y a veces hay que ser, me parece, autocríticos. Y con ese ánimo pues yo hablaré esta tarde sobre la democracia en América Latina, que es el tema que nos convoca, y supongo que Javier básicamente pensó en mí por un libro que publiqué el año pasado, finales del año pasado, que se llama La Revuelta Silenciosa, Democracia, Ciudadanía, Democracia, Espacio Público y Ciudadanía en América Latina, que es este que ganó el premio de LASA, el mejor libro sobre América Latina el año pasado. Pero mi libro está en las antípodas del discurso electoral. Cuando escuchaba la charla, la conferencia de mi colega anterior y de mi paisano, pues por una parte me identificaba muy bien con el discurso, porque efectivamente en una perspectiva, pues a veces hay que tomárselo a mofa esto de las campañas electorales, pensando en América Latina. A veces sí convendría no tomárselo tan en serio, por una sencilla razón, y esto asumiendo pues que esto es un modus vivendi, una forma de vida. Supongo que muchos de ustedes trabajan profesionalmente en este campo. Puede ser un modo de vida incluso rentable. Por ahí preguntaba un compañero a otro conferencista que cuánto cobraba, ¿no? Y dijo, no, yo esa parte no la respondo, no voy a hacer que se deslumbre. Pero es muy bien pagada, es un ejercicio profesional muy bien pagado. Pero la verdad de las cosas es que en América Latina, y un poco siguiendo con la ironía del colega que me antecedió en la palabra, las campañas en su gran mayoría no definen los resultados electorales. Y quien diga lo contrario miente. Las campañas electorales no definen los resultados, no marcan la diferencia en la gran mayoría de las elecciones, porque la democracia en América Latina está toda por hacerse. Esa es la triste realidad. En algunos ámbitos, quizá a nivel municipal, quizá a nivel local, en situaciones donde medianamente existe una competencia cerrada, etcétera, pues ni siquiera ahí la elección está definida por las campañas. Crear una ilusión al respecto, pues es un engaño. Crear una ilusión de que la campaña marca la diferencia, pues también tiene una premisa que puede ser peligrosa y que hay que asumirla. Quien está en este negocio, pues tiene que asumirla. Por ahí se decía irónicamente que el candidato hay que tratarlo como un producto, se decía irónicamente, pero sí es un producto. Pero ese no es el peor de los males, es decir, finalmente la mercadotecnia de las campañas, se trata de eso, es mercadotecnia. Entonces se ha avanzado mucho en este campo, en otros asuntos de ventas, y pues ese es el origen finalmente de este campo, donde se trata de vender un discurso, una promesa, una oferta de campaña, pero tiene otra premisa,
La premisa es que el elector, el ciudadano, la sociedad, es perfectamente moldeable y susceptible de ser persuadida dependiendo de cómo se construye un discurso adecuado a las características culturales o sociológicas de la gente. Entonces, tiene esta premisa que es un poco peligrosa, me parece, porque supone que el ciudadano es manipulable, es fácilmente seducible hacia ciertos estímulos perfectamente definidos y revestidos de cientificidad, ¿no? Porque finalmente aquí, en buena medida, los consultores y los especialistas en campañas se vuelven como el sastre del rey desnudo, ¿no? O sea, el rey es tan ignorante que le venden un traje invisible. Entonces, porque a final de cuentas, el buen estratega en nuestros países sabe que eso no marca la diferencia. Y la marca en el sentido de que se pudo persuadir al político ignorante, como los que veíamos en el video, así, igualitos, ¿no? Se puede persuadir para hacer un buen negocio. Pero ahí les van algunos datos de entrada para ver por qué no define las campañas o no es lo que marca la diferencia. Bueno, ayer hubo un debate electoral en Ecuador. Yo sí fui de los que lo vio, pero tuvo un rating muy bajo, contrariamente a lo que decía el colega que me antecedió. ¿Por qué no? ¿Por qué los ecuatorianos no vieron el debate? Bueno, hay muchas razones por las cuales no vieron el debate electoral en su gran mayoría, que por lo demás estuvo muy interesante, tengo que decirlo. Me gustaría saber quién vio el debate de ustedes. Bueno, una y ahí hay 2, 3, 4, bueno, pero ustedes se dedican a esto, harían mal de no verlo. Los que no lo vieron, tache, porque este es su trabajo, su chamba, como decimos en México. Bueno, esta es la proporción. En realidad, muy poca gente vio el debate. Primero, porque las grandes cadenas de televisión en Ecuador no lo pasaron. Primer tema, ¿no? Pequeño detalle. Las cadenas y las televisoras y las radiodifusoras, pues la mayoría está alineada con el gobierno. Lo sabemos todos. Segundo, el ecuatoriano medio sabe que es inútil este debate, que quien va a ganar la elección es Correa, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo viendo a 6 candidatos, 6 de 8, que no tienen ninguna posibilidad de ganar? Además, ¿cuál será la soberbia del personaje que no va al debate? Y eso, ¿por qué voy a debatir con estos inútiles, ¿no? Perdedores. Entonces, dicho de otra manera, la gente no es tonta, la gente sabe que en esta elección que viene en febrero, más o menos está definido. Las instituciones electorales, pues existen muchas suspicacias también al respecto. O sea, ¿cuál es la legitimidad de un consejo electoral cuando los consejeros son impuestos por el gobierno, con un sesgo claramente gobiernista, oficialista? ¿De qué sirve un debate electoral donde los candidatos pues ofertan sus propuestas, etcétera, a un electorado que, para empezar, no les pone el interés que debiera despertar un debate donde no va el principal contendiente, que es el presidente en turno, cosa que ya de por sí marca una diferencia, porque no se expone a ser confrontado, a ser criticado? Porque a final de cuentas existen otros mecanismos más allá del electoral para definir quién va a ganar la elección en febrero próximo. Y no pasan por la campaña, son formas clientelistas de organizar el voto, formas de generar compromisos con la gente más humilde, en este caso en Ecuador, a través de dádivas, a través de una suerte de intercambios, para una sociedad que evidentemente pues tiene enormes rezagos de todo tipo. Entonces, el buen estratega deberá decir a Correa, para ganar la elección: sigue por ahí, sigue con tus sabatinas, sigue echándote tu choro, no debates con estos perdedores, sigue repartiendo dádivas a los pobres, o sigue también este discurso que me parece verdaderamente
deleznable que se puede ver la publicidad oficial en este país. O sea, entre Fidel Castro y la publicidad de Correa no hay ninguna diferencia, créanme. Esto de los evolucionados y todo esto es verdaderamente una cosa vergonzosa. Esto es, o sea, uno ve esta publicidad y digo, estamos en una tiranía, esto no es una democracia. El temor que genera en los medios de comunicación contravenir la línea oficial, la imposición, la censura que hay en este país, que es verdaderamente terrible, terrible. Más que en México, cosa que ya es mucho decir. O sea, yo acabo de ser censurado de un programa de radio una semana antes de las elecciones. Para que ustedes se den una idea, tengo 2 premios nacionales de periodismo, me han corrido de 7 periódicos. Censura, claro que hay en mi país, como la hay en toda América Latina. Un buen estratega dirá, sigue esta estrategia, esta es la estrategia que te conviene, sigue lavando el coco de manera despectiva, dicho de manera despectiva, con este mensaje que satura los canales de televisión locales sobre la obra pública del gran prócer Correa. Eso no es una democracia, es el culto a la personalidad. Igualito que en Venezuela. Todavía hay despistados que creen que en Venezuela hay democracia, lamentablemente, y aquí lo vemos todos los días. Un demócrata no quiere perpetuarse en el poder 30 años, para empezar. Un demócrata cumple una labor histórica, fue elegido, que no es el caso, pero fue elegido para cumplir un mandato, y después ahí nos vemos, ¿no? Yo cumplí y ahora que vengan otras generaciones, otras propuestas, que esto se oxigene. Un demócrata que quiere perpetuarse 30 años y además deja a su país en una situación delicada, ahora que, conociendo la situación de su enfermedad, decide irse a la elección, un demócrata dice, ¿para qué voy a contender si el cáncer me puede llevar en el camino y puedo poner en aprietos a mi país? Pero es mejor morir con honores, ¿no? Con honores presidenciales que morir como un expresidente. Entonces, pero finalmente eso no es el peor de los males, ¿no? La verdad de las cosas es que las democracias en América Latina están todas por hacerse. Algunos casos han evolucionado mejor que otros, pero en otros como Ecuador, o como Venezuela, o como México, más allá de las apariencias, del discurso, de la retórica que nos satura, ¿no? En México tuvimos una elección hace 4 o 5 meses, recientemente, donde la mitad de la población cree que eso fue una simulación, eso fue un circo, un teatro. Donde la elección dejó mucho que desear. Yo no sé si ustedes sepan que la democracia en México es la democracia más cara del mundo. O sea, votar en México nos cuesta a los ciudadanos, porque tenemos instituciones muy costosas. Tenemos un Instituto Federal Electoral, que igual que aquí, o sea, son impuestos por los propios actores políticos, ¿no? Quienes van a sancionar la elección, a calificar. Luego tenemos un tribunal electoral de lo contencioso. Cada juez, que son 7, cada juez que compone el tribunal electoral cobra, así grosso modo, para que ustedes se den una idea y me digan si esto es democracia o no, cobra $70,000 mensuales. Cada juez. ¿Ustedes creen que eso es democracia? ¿Que va a sacrificar, que va a arriesgar su estatus un juez por contradecir una posición oficial? Tuvimos una elección muy cuestionada, la mitad de la población cree que eso fue un teatro. El experto en campañas deposita una enorme confianza en los sondeos de opinión. Bueno, en México tuvimos sondeos de opinión 6 meses antes de la elección, y todas las encuestadoras, todas, cuando digo todas, son todas, le daban a Peña Nieto entre 18 y 20, a Peña Nieto que ganó, entre 18 y 28% de diferencia sobre su más cercano contendiente. Y una semana antes de las elecciones, o 2 semanas,
la diferencia se había reducido a unos 15 a 23, 24%. El resultado al final no fue tan holgado, fue de 5 puntos de diferencia. Es decir, las encuestadoras no tienen ninguna credibilidad, son pagadas. Las encuestadoras también son instrumentos para propaganda electoral. Eso fue lo que molestó a mucha gente. ¿De qué se trata, no? Las elecciones siguen siendo en nuestros países un botín político. La concepción del poder es esa. Por eso hay que invertir tanto dinero y contratar a los mejores consultores, ¿no? O encuestólogos. Pero ni siquiera eso define o hace la diferencia. En México, el partido gobernante invirtió millones que nunca se conocerán en la... Nuestros países tienen tantas necesidades, tantos rezagos, que a final de cuentas lo que no está prohibido en la ley es legítimo. Hubo un escándalo de compra de votos, de tarjetas para canjearlas en supermercados, etcétera. Y pues sí está sancionado, porque finalmente son recursos que deben de licitarse en términos de la fiscalización del financiamiento, pero hay muchas maneras de evadirlo. Entonces, y las evidencias ahí están. Al final llega, se califica la elección, no pasó nada. Tampoco pasó nada con las encuestadoras que dieron 20 puntos de diferencia, que tiene un efecto negativo en los electores, ¿no? Pues ya para qué voto si va a arrasar el candidato en turno. Entonces, el buen estratega deberá recomendar mejor, a ver, ¿cuánto tienes? Invierte estos 100 millones de dólares en comprar votos. Según los resultados electorales en México, no tengo las cifras exactas, pero el 65% del voto de Peña Nieto, del PRI, provino de las áreas rurales, de las áreas más necesitadas del país, 65%. Es muy grande, ¿no? La sociedad en las ciudades es más crítica, más informada, más escéptica, no se deja engañar tan fácilmente, pero en las sociedades, digamos, la parte de la sociedad en el campo, pues ese es el voto verde, el voto que le dio el triunfo a Peña Nieto, el voto que pues ya no tiene nada que perder, ¿no? Que vive en condiciones terribles de pobreza y que si le dan una despensa, pues vota por quien sea. Lo mismo puede decirse de la composición del voto. La gran mayoría de los votantes de Peña Nieto, casi un 70%, se quedó sin estudios o estudios elementales. Es otro dato interesante. Entonces, esa es la realidad del voto en nuestros países, o sea, las campañas no marcan la diferencia. Cuando empezaron las campañas, pues hubo un despilfarro en términos de propaganda, de espectaculares del candidato Peña Nieto, que contrastaba de manera grosera con las candidaturas de los otros partidos, con las campañas publicitarias de los otros partidos. El hecho es que estos son algunos ejemplos, podría citar otros, pero en general me parece que con estos queda ilustrado de alguna manera que, grosso modo, son factores estructurales, factores que tienen que ver con la disponibilidad de recursos, que tiene que ver con negociaciones y acuerdos cupulares entre las élites políticas, son poderes fácticos los que, a final de cuentas, terminan influyendo en el resultado. Otro ejemplo que ahora me acuerdo en el caso de la campaña en México. Justo en la campaña falleció un expresidente priista, que fue muy mal presidente, Miguel de la Madrid, en los años 80, devaluaciones, crisis, un desastre. Pero fallece la campaña y resulta que fue el mejor presidente de México, incluida el presidente de la República, que es de otro partido, al que ganó, pero que había establecido un acuerdo, al menos como digamos, se puede decir, como suspicacia con el PRI, porque le dio la espalda a su candidata para decir que ese era el mejor presidente de México, un ejemplo a seguir en México.
su problema fue que gobernó en condiciones muy difíciles. Cuando él, siendo joven, el que era presidente Felipe Calderón, pues había criticado precisamente a Miguel de la Madrid porque era su adversario político y ahora resulta que era un gran presidente. Obviamente hay factores de poder, pues situaciones fácticas. El presidente tiene miedo porque fue demandado por 26,000 ciudadanos mexicanos ante la Suprema Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad. No es un dato menor. Con una guerra estúpida metió al país en una situación de una espiral de violencia incontenible y que difícilmente se podía revertir y que además tuvo daños colaterales desastrosos. Se habla de 60,000 muertos en 6 años. Un oficial militar, extraoficialmente y en una plática con políticos norteamericanos, dijo que eso era irrisorio, que eran 160,000 muertos. Se les salió decirlo, pero eso es un dato que no debe subestimarse. Bueno, el hecho es que ni en lo electoral las democracias están mínimamente acabadas en nuestros países. No existen las condiciones mínimas de credibilidad para que las elecciones marquen la diferencia. Quizá el tema de la comunicación política, de los estrategas, etcétera, tiene sentido en democracias donde hay una confianza básica hacia los partidos políticos, hacia las instituciones electorales, hacia las instituciones que se han construido, pero en nuestros países termina siendo, precisamente por este tipo de situaciones, termina siendo como que parte de la simulación, parte del engaño, parte de la mentira. Termina siendo como una suerte de complicidad con estos intereses ocultos del poder, pero que finalmente no se repara en ellos porque, a final de cuentas, somos los sastres del rey desnudo. Y si esto es en lo electoral, ¿no? Si estos déficits que muestran nuestras democracias en lo electoral son tan evidentes y tan palpables, ¿no? Y tan ofensivas, imagínense en todo lo demás, porque finalmente la democracia no solamente es procesos electorales, no solamente es la posibilidad que tiene el ciudadano de elegir en las urnas a sus representantes, sino que esa es la punta del iceberg, ¿no? La democracia supone muchísimas otras cosas. Y si en lo electoral estamos dando tumbos, imagínense en el resto: equilibrio de poderes, imposiciones, centralismo en las decisiones, censura, falta de libertades, etcétera. Y bueno, hay muchas maneras, dado que el tema es la democracia en América Latina, hay muchas maneras de abordar el asunto. Yo en este libro pues abordo muchas, pero se me ocurre tocar un tema que quizá ustedes han escuchado para hacer la evaluación de nuestras democracias y para que vean ustedes que no califican como democracias. A veces le tenemos miedo a las palabras, pero en términos estrictos no calificamos como democracias. O sea, si todo está por hacerse en nuestros países, seamos sinceros. Podría dar ejemplos de lo que he visto estos días en Ecuador y bueno, y creo que terminaríamos, si somos críticos, terminaríamos aceptándolo. El problema es ser críticos en una sociedad donde se imponen los dogmas. Y uno ve la televisión y ve la propaganda oficial y esto es puro dogmatismo, es puro totalitarismo. O uno ve esta imposición de decirle a los jóvenes lo que deben estudiar. Eso es totalitarismo, es pensamiento único. Son decisiones de un tirano. O imponer la línea oficial en los medios de comunicación. Eso es una tiranía, es el pensamiento único. Pero no es el único caso. En América Latina, en todos lados, vemos este tipo de situaciones. Se me ocurre, entonces, aquí está de ejemplo, utilizar una categoría que ha seducido a los politólogos. Es una categoría que a mí en lo personal me parece inútil, por muchas razones, pero considerando que la ciencia política, que a propósito en un libro que yo titulé La muerte de la ciencia política,
me encargo de decretarle su acta de función. La ciencia política es una disciplina muerta en términos de los saberes que produce, pero esa es otra discusión, que aquí está el libro, si a alguien le interesa, aquí se los enseño. Pero esa es otra discusión, y lo más muerto de la ciencia política es esta parte pragmática de la ciencia política aplicada, porque no deja de ser una serie de intuiciones basadas en una premisa muy peligrosa, que es el ciudadano puede ser manipulable. Yo me muevo en las antípodas de ese discurso. Yo no solo concibo a la democracia como una forma de gobierno, como una forma para elegir a los representantes políticos y dirimir de manera pacífica los conflictos, sino como como espacio público, como la dimensión simbólica de la política que tiene en el ciudadano su principio y su fin. Es la dimensión simbólica de la democracia. Entonces, moverse en el discurso de los partidos, en el discurso de cómo vender promesas a cambio de votos, es moverse en lo que yo llamo, y ustedes disculparán, no quiero ser ofensivo, la basofia de la política. Prefiero contrapuntear el discurso para que ustedes me critiquen también. A veces hay que tensar un argumento para generar una reacción. Entonces, este concepto que la ciencia política abrazó con mucho entusiasmo y que no hace otra cosa que revelar las muchas carencias teóricas, intelectuales de esta disciplina, es el de calidad de la democracia, ¿no? Si lo han oído hablar, calidad de la democracia, se habla mucho de este tema. A mí me llegan los estudiantes, hoy quiero hacer un tema sobre la calidad de la democracia en México. Se han escrito muchos libros, se dan cursos, conferencias, etcétera, pero es un concepto verdaderamente inútil y sobre todo pensado en América Latina. O sea, es una broma, calidad de la democracia en América Latina, seamos más serios, ¿no? Y sin embargo el concepto surgió para pensar América Latina, curiosamente. Entonces, el origen es otro concepto que tuvo mucho impacto en las ciencias sociales desde los años 70, que es el de consolidación de la democracia, ¿no? Han oído hablar del tema, vinieron las transiciones a la democracia en América Latina, los años 80, pero no se consolidaron nuestras democracias, al menos no en los criterios teóricos definidos por esta literatura. O sea, nuestras democracias no se consolidaron. Pues ¿cómo se van a consolidar nuestras democracias? ¿No? Uno podría decir, al menos con los estándares que la teoría define, es decir, generación de una serie de rutinas que impiden involuciones políticas autoritarias, donde se legitiman las instituciones, se genera la confianza sustantiva hacia las estructuras de intermediación como los partidos políticos, un equilibrio serio de poderes, se elimina cualquier tentación autoritaria, impositiva por parte del Ejecutivo, en fin, o sea, eso es imposible en nuestros países, vivimos en la ilegalidad en todos los sentidos. Y por eso el tema de la consolidación fue desechado para estudiar América Latina, pero se inventó otro, calidad de la democracia. Si hoy se mide todo en términos de calidad, ¿por qué no se puede medir la democracia? Y el tema surge en 2003, lo introduce O'Donnell, que falleció el año pasado, un politólogo muy famoso, argentino, y básicamente parte de una definición ligeramente distinta a la concepción dominante sobre la democracia en la ciencia política, es decir, la democracia como una forma de gobierno, donde los ciudadanos eligen a sus representantes, donde hay pluralismo, competencia y participación. No, aquí básicamente la idea de la definición de la calidad de la democracia es qué tanto la democracia satisface a los ciudadanos, tiene que ver con esto, es decir, qué satisfacción reporta al ciudadano la democracia en la que vive. Y entonces hay que establecer criterios para hacer comparaciones, mediciones, etcétera. Y los criterios que se definieron desde aquel ensayo del 2003 de Guillermo O'Donnell, pues siguen con ajustes, etcétera, pero siguen siendo los mismos. Bajo la premisa de que elegir a los representantes es solamente una parte de la democracia. Lo importante es que el ciudadano pueda sancionar, vigilar, castigar eventuales abusos de poder
de sus representantes y que pueda el gobernante en turno pues hacer valer su dicho, su promesa, su oferta, que haya reciprocidad, que es la expresión que se introdujo en el debate. Entonces, esta es la idea, ¿no? Es decir, hay calidad de la democracia en la medida en que el ciudadano no solamente elige a sus representantes, sino que obtiene de sus representantes políticos una serie de satisfactores en términos de poder sancionarlos, vigilarlos, castigarlos por abusos de autoridad, etcétera, etcétera. Con lo cual se rompería el ciclo de las democracias delegativas, que también es un concepto de O'Donnell. Es decir, democracias delegativas son aquellas donde el ciudadano elige a sus representantes y después ya no tiene ninguna posibilidad de incidir en su gestión, ¿no? Ya lo elegiste, ahora te amuelas hasta que acabe, ¿no? No hay ninguna posibilidad de interacción ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios para que ustedes se den una idea y me digan si América Latina califica para los criterios de calidad de la democracia? El primero es el imperio de la ley, el rule of law, es decir, nadie está por encima de la ley. Bueno, no calificamos, ninguna de nuestras democracias. Nuestras democracias califican en los índices, siempre estamos, América Latina, en los estratos más bajos de los índices de corrupción que define año con año Transparencia Internacional. Ecuador, por cierto, está de los más bajos del mundo, ¿no? Ahí se la lleva con México. Corrupción, tema crucial, porque la corrupción, ¿qué significa? Que la ley no existe, que la autoridad puede usar la ley a conveniencia y que puede, con la ley, enjuiciar a 10 sujetos, a 10 estudiantes universitarios por actos de terrorismo y tenerlos en la cárcel 8 meses sin ningún juicio, ¿no? Pues sí, eso es abuso de autoridad. Estoy de acuerdo. Esta batalla hay que darla, es muy importante, la verdad, muy importante. Eso es una injusticia de la peor calaña. ¿Y qué pasó con aquel periodista del libro El Gran Hermano en el exilio por opinar sobre el presidente de la República? En fin, la ley no existe. La ley, vivimos en el reino de la impunidad y de la ilegalidad en nuestros países. En el reino donde todo se puede hacer, absolutamente todo, donde la ley se puede utilizar a conveniencia y discrecionalmente, donde no existe ningún equilibrio de poderes, donde existe centralismo en las decisiones, donde existe sometimiento del poder judicial a la voluntad de un individuo. Entonces, no calificamos. Algunos países ahí como que están construyendo apenas algunos cimientos en esto, pero están muy verdes. Pienso Uruguay, pienso en Chile quizá, y párele de contar. Segundo criterio de la calidad de la democracia, díganme ustedes si calificamos o no calificamos. La famosa accountability, rendición de cuentas. Una gran mentira en nuestros países. Nuestros gobernantes se llenan la boca de transparencia cada vez que se les ocurre, como si esto los santiguara de su opacidad, pero no deja de ser una retórica. No hay rendición de cuentas en nuestros países, en ningún nivel de gobierno. Es una gran mentira. En México se ha invertido mucho dinero en esto y se ha creado un elefante blanco, el Instituto de Acceso a la Información. Otra mentira, o sea, una gran mentira que nada más chupa recursos y que sirve para legitimar lo que realmente hay, opacidad. O sea, nadie ve las componendas políticas. Eso es parte de una realidad triste de nuestros países, pero que al mismo tiempo utilizan la retórica de la transparencia a su conveniencia. El tercer criterio, que surge precisamente de la idea de las democracias delegativas, es el concepto de reciprocidad o responsiveness en inglés. Y aquí en nuestros países, no hay poder humano
que comprometa a la autoridad a que se responsabilice de lo que dijo. No hay poder humano, ¿no? Entonces, esto también es una quimera en nuestros países. Ahora, hay casos donde mejor que ni se cumpla lo que prometieron, ¿no? Porque son puras barbaridades, como es el caso de Peña Nieto en México. Ha prometido puras barbaridades, que si se cumplen sería trágico para el país. Entonces, mejor que no se cumplan. No, en serio. Es como ayer veía en el debate electoral aquí en Ecuador. Digo, al final de cuentas en todos lados es lo mismo. Las técnicas de la persuasión son terribles, ¿no? Los discursos son tan ambiguos, tan generales. Se puede prometer, bueno, cualquier cosa, ¿no? Ser una potencia como China, decía un candidato que es un poco regordete, ahora se me olvida, el abogado no sé qué. Decía, yo quiero a Ecuador que sea grande como China y que crezca al 10%. Por favor, se puede decir cualquier barbaridad, ¿no? Estamos en nuestros países, se puede prometer cualquier barbaridad, cualquier estupidez, ¿no? Y otro hablaba, el que fue presidente, yo voy a regresar a crecimiento del 9% económico. O sea, que no sabes que estamos en una crisis económica del capitalismo mundial, que ni Estados Unidos, ni China, ni nada crece, ni crecerá en los próximos años a esos niveles. O sea, que no te das cuenta en el mundo que vives, ¿no? Pero se puede prometer lo que sea. Que por cierto es muy interesante, algo que no he visto en otros casos. Había un candidato de un partido cristiano, ahora se me escapa el nombre, ¿cómo se llama? Exactamente. Y está bien que tenga su rollo, ¿no? Que tenga su rollo y que sea parte del debate político. Sé que el tema del aborto está presente como en todo el mundo, ¿no? Es un tema de conciencia, un tema de frontera, pero él defendía, ¿no? Defendía y criticaba fuertemente a los abortistas, que ya en sí es un concepto despectivo y peyorativo, ¿no? Y otro que tiene el cabello largo, así como yo, joven, decía, señores, pero ¿y dónde está el derecho de las mujeres a decidir? ¿No? O sea, ¿dónde queda eso? Pero aquí, nuevamente, el dogma por delante, ¿no? Entonces, pero qué bien que se ventile en un debate público, temas de frontera es crucial. Pero bueno, como quiera que sea, tampoco compete al candidato decir una mentira, porque dijo el católico, ¿no? Dijo, en mi gobierno no daré marcha atrás a los abortistas, yo defiendo la vida. No depende de ti, candidato. ¿Sí me explico? Eso depende de la sociedad. Es un tema social, pero el candidato se abroga esa decisión en nombre de la sociedad. Es un tema, va a ocurrir como en muchos otros países. En México dividió a la opinión pública, como es normal, pues es un tema delicado. Pero, en todo caso, corresponde a la Asamblea legislar en la materia, no a un sujeto, ¿no? Y ahí es parte del engaño, ¿no? O sea, tú puedes tener una posición política, pero tú no puedes decir que como gobernador, digo, como presidente, vas a impedir a toda costa que prospere una ley que legalice el aborto. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, eso es parte de este circo de promesas y los candidatos pierden totalmente el piso. Como nadie les va a exigir cuentas, como no son responsables de su dicho, pueden decir cuanta estupidez se les ocurra. Pero esto también es una manera de negar a la sociedad. Esto es lo perverso del asunto, porque formas para negar a la sociedad hay muchas. El político la niega sistemáticamente, es parte de su trabajo. ¿Cómo la niega? Diciendo, yo voy a hacer. No, esta es una decisión que compete a la sociedad, exclusivamente, y a las mujeres, en primer lugar, a las mujeres. Bueno, entonces, el tercer criterio es, según la clasificación de O'Donnell, es la libertad. Quizá es parte de las críticas que yo lo hago, pues un concepto
valorativo que difícilmente puede medirse empíricamente, pero bueno, ellos inventaron ahí que la libertad es cuánto se ha ampliado el derecho a sectores hasta ahora marginados de la legalidad o excluidos en la defensa de sus derechos particulares, ¿no? En fin, sectores o sectores minoritarios diferenciados por cuestiones religiosas, étnicas, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tanto el derecho da cobertura, protección a estos sectores minoritarios que hasta ahora han sido desprotegidos de la ley? Entonces, ¿qué tanto se amplía el derecho? Pues si no tenemos cumplidos los derechos elementales como la libertad de expresión, imagínense los demás derechos. O sea, sería ridículo ahondar en este tema. O sea, si no hemos logrado, y lo digo por Ecuador y en mi caso personal, que he sido sistemáticamente censurado y donde los premios nacionales de periodismo no significan nada, ¿no? Imagínense en Ecuador que hay una verdadera persecución hacia quien piense distinto del gobernante en turno, una persecución peligrosa. Me decían, sí, pero ahí está algunas instituciones como la que nos alberga y otros, en la radio hay un personaje de 7 a 8 que tiene un programa, las islas, son las islas de libertad que un régimen totalitario como disfrazado de democracia, se atreve a generar para precisamente mostrar otra cara de pluralidad. Pero no nos engañemos. Repito, pensar lo contrario es engañarse, como pensar que Chávez es un demócrata. Libertad, no, o sea, ¿para qué nos engañamos? O sea, no tenemos las libertades básicas, menos aquellas que tienen que ver con sectores minoritarios, como las mujeres, en sus reivindicaciones. Me sorprendió, y debo decirlo, me sorprendió mucho que de los 8 candidatos no haya una sola mujer. Un dato interesante para pensarse seriamente en Ecuador. ¿Por qué no hay una sola candidata mujer a la presidencia? Dato interesante, repito, ustedes tendrán la respuesta mejor que yo. Obviamente es un reflejo de una condición cultural, de opresiones históricas, que ahí están. Bueno, el último criterio es el peor de todos, donde salimos peor parados todos los países de América Latina, es la igualdad. ¿Qué significa esto? Significa básicamente, a partir de la premisa de que si los gobernantes y los representantes fueron elegidos democráticamente por las mayorías, y las mayorías en nuestros países pues son las mayorías que conforman el sector más desfavorecido, son las mayorías, ¿no? Cada país tendrá sus cifras. En México el 50-55% de la población vive en condiciones de pobreza. En Ecuador pues por ahí van las cifras. En el espejismo brasileño el 60% de los brasileños siguen viviendo debajo de la línea de pobreza, no obstante que ya les pintaron las favelas, las favelas ya se las pintaron de colores para el mundial, pero hay 60% de la población sigue viviendo en la pobreza, es un espejismo lo de Brasil. Cada país de América Latina lo sabe perfectamente, es decir, ni siquiera nos hemos acercado a un principio medianamente aceptable de equidad. La pirámide de la distribución de la riqueza es oprobiosa, ofensiva, etc. Por eso son democracias de baja calidad. ¿Por qué? Porque nuestras democracias no generan mejores condiciones de la distribución de la riqueza. Nuestros países siguen trabajando para élites económicas, siguen siendo favorecedoras de los monopolios, de la concentración de la riqueza. ¿Para quién trabajan nuestras democracias? Es la pregunta que hay que hacernos, ¿no? O sea, no basta cambiar hacia los socios comerciales, y mirar hacia Irán o hacia, qué sé yo, venderle a Venezuela para que no te paguen. No sé, no basta con eso, sino basta cómo se distribuye la riqueza al interior del país. En México nos preciamos de tener al hombre más rico del mundo, lo cual en realidad es una vergüenza. Carlos Slim, ¿han oído hablar de él?
el hombre, bueno, aquí tiene muchos negocios en Ecuador, obviamente, el hombre más rico del mundo, en un país de 60 millones de miserables, de marginados. Es una ofensa a todas luces. Y bueno, no calificamos, nuestras democracias no califican en ningún sentido, es decir, estamos en pañales, vivimos en la ilegalidad, todo está por hacerse. Y sin embargo, y esa es mi tesis, que me coloca en las antípodas de un discurso pragmático como el de los consultores o de los comunicadores de la política, que a veces me parece un eufemismo, no obstante que vamos a presentar un libro dentro de unos minutos sobre el tema. Yo me coloco en las antípodas de este discurso. Yo considero que lo mejor que tienen nuestros países son sus ciudadanías, son sus ciudadanos, son sus sociedades. Son sociedades que han sido negadas sistemáticamente por las élites económicas, intelectuales, políticas, partidistas, etc. Es decir, nuestras sociedades se han tenido que abrir paso con todo en contra, y sin embargo ahí están, dando la batalla. Hay gente que se sorprende que en tiempos de crisis del capitalismo mundial, en países como España o como Grecia, pues se haya generado este fenómeno de los indignados, que como tal es un fenómeno muy interesante del que me he ocupado en algunos ensayos, antecedido por la primavera árabe, que también es otro fenómeno de la mayor importancia. Entonces, ¿pero por qué surge el tema de los indignados, que después se exporta a Estados Unidos en los Occupy Wall Street y en México con el movimiento de la paz y contra la violencia de un poeta al que le mataron a su hijo, y en otros países? Porque las cosas han cambiado, porque tenemos hoy sociedades más críticas, más participativas. En Europa la gente se sorprende de este activismo espontáneo de la sociedad frente a una crisis que la toma por sorpresa y que es muy natural y muy comprensible que haya sido ahí y no en nuestros países. ¿Por qué? Porque en estas sociedades estaban acostumbradas a vivir en condiciones pues óptimas, vamos a llamarle así, es decir, no son sociedades acostumbradas, al menos las últimas generaciones, a la austeridad, sino a la abundancia, al consumismo, y sobreviene una crisis donde no hay trabajo. El neoliberalismo siempre va a fracasar si no hay trabajo, ¿no? Ese es el problema. El trabajo es lo que hace exitoso a este modelo neoliberal. ¿Por qué es exitoso? Y si no, pregúntenle a los chinos o a los coreanos. Pero sin trabajo todo se acaba. En cambio, en nuestros países, donde hay, a diferencia de Europa, porcentajes de 50-60% de marginados, de pobreza extrema, no explotan nuestras sociedades, ¿no? Y uno podría rebatir la tesis, o sea, ¿por qué dices que lo mejor que tenemos son nuestras sociedades? Bueno, pero ¿por qué no explotan? Porque nosotros estamos curtidos en la crisis, ¿no? Nosotros estamos ya curtidos, tenemos mecanismos para enfrentar cotidianamente la crisis, pero somos igualmente héroes, por utilizar una expresión y nuevamente tensar el argumento, por vivir en estas sociedades que han sido secuestradas por las clases políticas, por las élites políticas. Literalmente secuestradas, como es el caso de Ecuador o de Venezuela o de México. Sociedades secuestradas por las élites políticas, que además contratan consultores para revestir su imagen pública. Perdón, a veces hay que ironizar. Nada más que yo sí ironizo y me la creo. Compañero que me antecedió se echó su rollo y después digo, no, ahora sí voy a hablar en serio. Nah, por favor, seamos serios, ¿no? Bueno, entonces, lo mejor que tienen nuestras sociedades es precisamente, o nuestros países son nuestras sociedades. Imagínense que todavía, no obstante sabernos secuestrados, pisoteados en nuestros derechos, en nuestras garantías más elementales, vamos a votar
cuando nos convocan, ¿no? Aquí creo que es obligatorio el voto, pero vamos a votar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las sociedades ya no quieren la violencia, creen que por esta vía es como se pueden medianamente dirimir los conflictos. Tenemos el recuerdo de la noche totalitaria o dictatorial, militar. No queremos regresar a esos estadios, ya nuestra cuota de violencia ya pasó. Y sin embargo, tenemos que trabajar intensamente para hacer un salario decoroso, con salarios de hambre, como los que tenemos en nuestros países. Levantarnos a las 4 de la mañana para ir a otra ciudad a trabajar, ahora los médicos que los repartieron a su antojo, ¿no? Los doctores. Pues te me vas a ir a Cuenca, y ahí va todos los días a Cuenca. Entonces, yo sé de casos, estaba hablando con la gente, y les reducen los ingresos, y aumentan los precios, y tenemos que apoquinar, tenemos que acostumbrarnos y habituarnos. Y tenemos que enviar a nuestros hijos a la universidad donde un sujeto, a partir de una ley arbitraria, dice: tú no funcionas como físico, tú no tienes los criterios, no tienes la vocación, tú te vas a mecánico. Eso es totalitarismo. Entonces, quizá no conozco los detalles, hablo un poco de lo que he platicado con la gente, pero por ahí van las cosas. No quiero extenderme, si ya me extendí, ¿cuánto me queda? Si alguien me puede decir, porque 5 minutos. Entonces, ya está. ¿Qué es lo que finalmente, a lo que voy es a lo siguiente, que es un poco mi criterio para reivindicar lo que yo llamo la revuelta silenciosa, que es esa sociedad que se ha abierto paso con todo en contra, pero que a condición de pensar de manera distinta a nuestra sociedad. Este es un poco el desafío para quien considera que la democracia no solamente es una forma de gobierno, no es solamente políticos profesionales que cuidan su imagen y que venden promesas, no solamente son élites políticas, sino la democracia es una forma de vida, es una forma de sociedad, y que tiene a la sociedad como su protagonista central. Nosotros estamos aprendiendo a vivir en democracia, y por esto quiero decir, aprendiendo a vivir en condiciones mínimas de libertad y igualdad ante la ley. Maltrechas, deficitarias, y lo que ustedes quieran, pero bueno, condiciones mínimas de libertad y de igualdad, mínimas, porque, bueno, yo estoy hablando aquí libremente, pero mucha gente se autocensura pensando en que puede convertirse en un enemigo de la revolución ciudadana, ¿no? Y ustedes lo saben y saben a lo que me refiero. Yo di una conferencia todavía al 3er año de gobierno de Hugo Chávez, todavía no se perfilaba el tirano que iba a ser, y de repente se llenó el auditorio de bolivarianos, o no sé cómo les llaman, y tuve que salir por piernas porque la gente empezó a tirar cosas, etc. Entonces el dogma por delante, ¿no? La imposición. Entonces, a condición de pensar entonces a la sociedad, a la democracia como una forma de vida, ese es el desafío. Y empezar a entender que el espacio público político, el espacio de encuentro de ciudadanos, es el lugar decisivo de la existencia humana. Los ciudadanos lo estamos entendiendo cada vez más, pero tenemos todavía que navegar contra los autoritarismos, contra las imposiciones, contra los abusos de autoridad, contra la concentración de la riqueza, etc. El desafío ahí está. Y en todo caso, no corresponde encasillar esto en ningún tipo de dogma. Esto proviene de una sociedad radicalmente diferenciada, donde los valores que han de articular a la sociedad provienen del conflicto, de la diferencia. Y cada vez lo entendemos más. Y el problema es empezar a asumirlo seriamente. En fin, este es el tema precisamente de este libro, de la revuelta silenciosa, de los muchos déficits institucionales y de las muchas maneras que todavía existen para negarnos a los ciudadanos en nuestra condición de ciudadanos. Son tantas y a veces tan sutiles las formas de negarnos
que tenemos que dar la batalla todos los días. Y no es la batalla en términos de la resistencia, simplemente en términos de opinar, de criticar, de alzar la voz, de romper el cerco del miedo por opinar distinto y llevarla contra a la visión oficial. Es defender cada día nuestros derechos más elementales. Y lo estamos haciendo. Y Ecuador ahí sí tiene experiencias interesantes, tumbando gobiernos injustos y arbitrarios en el pasado. Entonces hay un capital humano que es el que debemos reivindicar y reconocer y que sigue siendo pisoteado sistemáticamente. En fin, lo dejo aquí por si hay preguntas. Se me quedaron a mí muchas cosas, pero creo que al menos el argumento ahí está planteado. Nuestras democracias están todas por hacerse. Muchas gracias.